Bueno, antes que nada también quiero agradecer a Laura y a todos los organizadores por haberme invitado, como es lógico, ¿no? Faltaría más, y a vosotros por venir y por el interés que tenéis en todo este tipo de cosas. La verdad que esto es como lo del gusto es mío, es decir, el interés es mío porque como me gusta tanto, tampoco me cuesta nada, no tanto dar las conferencias, porque siempre eso evidentemente te pone a prueba, sino el tema, los temas de por sí, ¿no? Los que en un momento dado me conozcáis de alguna cuestión, espero que sea de alguna cosa buena, sabréis que soy el autor de Al otro lado del túnel. Bueno, soy psiquiatra forense. La verdad que desde hace años me he interesado por este tipo de temas. A todo esto, Laura, hacerme una señal cuando queden 10 minutos, así ¿vale? no me como el tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Pero experiencia conmigo? No. Ah, vale. Bueno, y hace años ya, la verdad, pero hace años, a lo mejor 20 años, una cosa así, cuando trataba, por ejemplo, pacientes, y vi muchos con temas de drogas, y había muchas sobredosis en aquel entonces, además, tema de heroína intravenosa, pues además de los que desgraciadamente fallecieron en toda aquella escabechina de los años prácticamente 90, finales de los 80, etcétera, que murieron prácticamente la flor de toda una generación, algunos de los pacientes que en un momento dado sobrevivían me contaban que, bueno, que habían estado en un lugar fantástico. Incluso, para terror nuestro de los médicos que les tratábamos, decían, y además ya no me da ningún miedo morir. Digo, claro, joder, si estaban con un problema de drogas y justamente no se podía rentabilizar muy bien el tema del miedo a morir, en este caso, ¿no? Sino todo lo contrario. Incluso recuerdo un paciente que era de cerca de Toledo, que tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte, en meses sucesivos, años sucesivos, ¿no? Hasta el punto que, vamos, no es que estuviese deseando morir, pero en su momento decía que no le importaba prácticamente en absoluto. Desconozco, con toda sinceridad, y no es ningún chiste fácil, si sigue vivo al día de hoy o no. La verdad que hace mucho tiempo que no le veo. Pero bueno, esperemos que se haya curado. La historia es que siempre fui un gran escéptico, y la verdad que a mi manera sigo siéndolo, es decir, tampoco me trago cualquier cosa. No creo que porque te interesen las experiencias cercanas a la muerte, vaya en el pack, por ejemplo, con los ovnis, espíritus o cualquier otro tipo de cuestión, como si fuese una especie de paquete cultural o paquete intelectual en el que lo compras todo, ¿no? Sin ningún tipo de crítica, sin saber realmente de qué se trata cada cuestión. Sin embargo, dentro de esa, debo llamarlo, ¿por qué no? Prepotencia intelectual que muchas veces tienes cuando estudias, he sido profesor en la universidad, he estado doctorado, tengo 2 másteres, etc. Parece como que te da autoridad para hablar de cualquier tipo de temas, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Por muy doctorado que seas, y etcétera, etcétera, sobre este tipo de cuestiones, la verdad, ni te las enseñan en la facultad ni las aprendes en ningún sitio. Es decir, que has leído lo que la mayor parte de la gente, a lo mejor en su día un libro de Raymond Moody o lo que sale en un suplemento dominical del periódico. Pero realmente, aunque parezca mentira, y eso lo digo porque lo veréis muchas veces en medios de comunicación, muchas veces aparecen supuestos profesionales opinando de este tipo de cosas, y lo comparo, pues no sé, como si a un futbolista le preguntan de política, ¿no? Es decir, puede saber mucho de fútbol y por curiosidad le preguntan para rellenar páginas o líneas el periódico, pero no tiene por qué su opinión ser especialmente excelente, ¿no? Entonces, de repente, después de haber prevaricado durante muchos años sobre este tipo de cuestiones, dije, hombre, voy a interesarme en ello y realmente intentar llegar todo al fondo de lo que haya podido o de lo que pude en un momento dado investigar, ¿no? Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un grupo que se llama TAR, Transnational Anomalies Research. Somos como unos 12, 14 científicos, de los cuales aproximadamente 8 norteamericanos, 2 o 3 canadienses y 2 españoles, de diversas universidades. De hecho, hay alguna que está norteamericano en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, lógicamente, como he dicho,
y también en España. Entonces nos dedicamos a llegar hasta los límites de lo que en un momento dado se puede investigar y de lo que se puede llegar a saber sobre este tipo de temas, con el mínimo de prejuicios posible, porque resulta paradójico que, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, en cualquier universidad se podría hacer una reunión como la que estamos haciendo aquí hoy. Pero, por ejemplo, tuvimos una desagradable experiencia en Canarias en que el rectorado echó para atrás el sitio que había prestado. Me imagino que en algún ataque de vergüenza ajena por algún tipo de cuestión. Cuando lo comenté este mismo verano, que estuve en la Laurentian University en Canadá, en Ontario, no se lo podían creer que una universidad echara para atrás algo por muy tomado de los pelos que fuese. La universidad debe ser un sitio abierto donde todo tipo de cuestiones deben de discutirse y bueno, si uno tiene la razón o no tiene la razón, pues ya se verá. Pero en ningún caso, sin lugar a dudas, ejercer una censura brutal como la que sufrió este grupo en Canarias, que fue realmente vergonzoso. Cuando lo contaba en Canadá a Michael Persinger, que imagino que algunos le habéis visto, por ejemplo, en el programa de The Wormhole, no sé cómo se llama en castellano, es el que presenta Morgan Freeman sobre el universo, etcétera, ¿no? Le habréis visto a Michael Persinger, luego si veis una foto de él, quizá le reconoceréis, es donde trabajo en los veranos. Y no se lo podían creer, ¿no?, que eso hubiese ocurrido en España. A veces nos creemos que somos tan adelantados de prohibir estas cosas y realmente es una cuestión totalmente de modé. Bueno, vamos a meternos con el cacao. En principio, bueno, esta es la portada, muchos lo conoceréis, de Al otro lado del túnel. Quizá tuvo bastante éxito el libro. La verdad que el libro, está feo decirlo, pero lo escribí para mí, para poner en orden mis conocimientos, porque siempre tienes un huracán de ideas y de cuestiones. Y claro, esto es como cuando vas al psiquiatra. Le cuentas tus problemas y sales mucho más aliviado. Pero no sales más aliviado porque el psiquiatra ha hecho muchas veces nada particular, sino porque como lo vas contando, lo pones en orden. Y al ponerlo en orden, te vas dando cuenta de un montón de cuestiones. Y cuando sales dices, ajá, ya sé alguna cosa más de mí mismo, ¿no? Antiguamente sucedía con el sacerdote, pero bueno, era gratis por lo menos. En el otro lado del túnel hice algo un tanto insólito hasta la fecha y prácticamente a nivel mundial. Y es que en vez de hacer una recopilación de anécdotas, que yo creo desde mi punto de vista está ya un tanto trillado, es muy interesante, muy bonito, es bastante llamativo, contar experiencias, pues fulanito de tal le pasó tal cosa y luego vio allí a su perro y no sé qué, no sé cuánto, y pasó un túnel, etcétera. Parece realmente interesante, y no lo estoy diciendo con ninguna ironía. Desde el punto de vista psicológico, antropológico, me parece realmente historias de primera magnitud. Pero no es menos cierto que haya numerosos libros al respecto, desde los de Raymond Moody en los años 70, incluso nos podemos remontar a historias, por ejemplo, hace poco, no recuerdo si era en el British Journal o en The Lancet, de 1874, revisando revistas del siglo XIX, como no tengo nada que hacer, pues encontré una historia de un médico de la Royal Navy que contaba con uno de los marineros que se había caído por la borda, le habían hecho alguna maniobra de resucitación, no especificaba cuál, no sé cuál es, en el siglo XIX imagino que no serían las modernas, y contaba que había estado en un sitio fantástico, un túnel, la luz, etc. Un artículo cortito en The Lancet, pero creo que es uno de los primeros, además lo encontré por casualidad, porque justamente vi a Raymond Moody este verano, le comenté el hecho y él no lo había visto. Yo creo que es la primera cita en una revista científica de la ciencia moderna, por así decirlo, ¿no? Tengo el privilegio de, como rata de biblioteca, haberlo encontrado en ese siglo XIX. Bueno, la cuestión es que en esto tampoco os quiero perder mucho. Bueno, estoy con Raymond Moody. Moody habla siempre, por ejemplo, de Platón, de la República, el mito de Air, que es una de las primeras historias recogidas en la literatura clásica de un soldado que van a quemar en una pira funeraria porque imaginan que ha fallecido y, sin embargo, en un momento determinado revive y cuenta que se ha encontrado con seres en un momento dado que habían fallecido, que se ha encontrado con un túnel, etcétera, etcétera, etcétera. Moody, de hecho, lo menciona multitud de veces en sus historias. Y bueno, voy a hacer un repaso rápido de lo que es simplemente del otro lado del túnel. Un accidente, cualquier cuestión, incluso se dan experiencias cercanas a la muerte sin haber estado
cercanamente a la muerte, aunque pueda resultar contradictorio. Se ha observado que algunas personas que han sufrido o que creían que en ese instante su salud o su vida corría intenso peligro, tenían una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Es decir, no hace falta realmente estar al borde de dicha situación, ¿no? Una caída por una escalera, la sensación de paz, la ciencia moderna dice que es por secreción de endorfinas muchas veces, la salida del cuerpo, la experiencia extracorpórea, una cuestión muy discutida. Algunos psicólogos, por ejemplo, como Olaf Blank en el Instituto Karolinska en Estocolmo, han sido capaces de reproducirlo de manera artificial con cámaras estereoscópicas, ahora veremos cómo. Sonidos de baja frecuencia, zumbidos, que cuidado, son típicos también cuando en el oído empieza a bajar el flujo de sangre, porque por ejemplo tienes una hemorragia, o si es una mujer, una hemorragia durante el parto, o una disminución del flujo sanguíneo en definitiva. El famoso túnel, que también se ha discutido mucho sobre él. Las personas que lo viven realmente como un túnel, evidentemente. Pero, por ejemplo, Kubler, en 1928, un neurólogo alemán, ya describió que las alucinaciones tienen 8 maneras de expresarse. En red como araña, en líneas, una de ellas es justamente como un túnel, y es por la estructura neuronal que tenemos en nuestro cerebro. Otros autores, que tampoco están muy seguros que sea por la razón de Kubler, alegan que al faltar riego en la retina, se va estrechando el campo visual y vamos viendo una luz que en un momento dado se va formando. Es curioso porque en algunos sitios donde nunca han visto un túnel, en algunos sitios de Oriente, por ejemplo, no hablan de un túnel, sino de una luz que se agranda. Es decir, lo del túnel podríamos decir que es un concepto más bien cultural, ¿no? Por supuesto, ver pasar la vida delante de nosotros. Hay bastantes experimentos. Muchas veces es de manera automática, en otras ocasiones por fotogramas, también de adelante para atrás, de atrás para adelante. El denominador común, sobre todo, suele ser que sí, es una revisión vital, pero más que fotográfica, suele ser muy emocional. Aquellos momentos emocionales que nos han marcado, que nos han dejado una impronta a lo largo de nuestra vida. Hay un estudio incluso que menciono en el otro lado del túnel, de un médico, es uno de los pocos que hay realmente científicos que se han acercado al problema en particular de la revisión vital, y es sobre supervivientes de suicidios del Golden Gate en San Francisco. Como se conoce evidentemente la altura y los segundos que tarda un cuerpo en caer, pues se puede averiguar que supuestamente durante esos segundos es cuando ocurrió la revisión vital en aquellos que la presentaron. El estudio es prácticamente sobre menos de 20 personas, sobrevivieron casi la mitad y 3/4 partes de ellos tuvieron revisión vital. Y bueno, cuentan cuestiones evidentemente acerca de lo que les sucedió y las visiones que tuvieron durante esos momentos. He de decir que no a todo el mundo le sucede lo de la revisión vital, pero es ciertamente frecuente. Luego comienza el terreno muchas veces de lo anecdótico, ¿no?, que se salpica. Es un terreno tremendamente peligroso porque si uno es muy crédulo, evidentemente, y dejas tu capacidad crítica de lado, te puedes empezar a creer absolutamente todo lo que te cuentan, incluso lo que os cuento yo, con lo cual tampoco me hagáis mucho caso, en definitiva. Pero, por ejemplo, esta anécdota del hospital de Harborview está muy repetida en numerosas obras literarias. La famosa anécdota de las zapatillas, ¿no?, que en unos sitios aparece que son rojas, en otros que son amarillas, etcétera, etcétera. Esta es realmente un grabado, mejor dicho, del hospital auténtico de Harborview in situ. La persona que sufrió, bueno, voy a contar evidentemente de qué se trata. Una de las personas que se encontraba internada sufrió un paro cardíaco, era una mujer, y durante ese tiempo, al volver, contó a una psicólogo que había visto durante esa experiencia extracorpórea, que se había desprendido de su cuerpo, había salido del cuerpo, había salido prácticamente fuera del edificio, y que había llegado a ver incluso cosas tan fuera, que le mencionó a la psicóloga que había unas zapatillas rojas, que además supuestamente no se podían ver desde la ventana de su habitación. La psicóloga en cuestión fue en busca de las zapatillas y finalmente las encontró, reafirmando la idea de que, bueno, de que la cuestión era así. Es un tema bastante criticado porque hay algunos otros escépticos que se pasaron por el hospital, tuvieron
impresiones con la psicóloga en cuestión y al parecer no les quedó especialmente claro. Pero bueno, la cuestión ahí queda. Es quizá la primera vez que de una manera objetiva alguien, y Raymond Moody es quien recoge la anécdota, intenta decir, vale, no solamente vamos a creernos, o además de creernos las historias que nos cuentan, vamos a intentar objetivar, es decir, vamos a ver que terceros pueden comprobar lo que ha sucedido. De alguna manera se introduce el método científico en este tipo de cuestiones. Otros dicen que la experiencia cercana a la muerte es por un problema de gases. La verdad que tantos unos como los muy crédulos, como los muy escépticos, tampoco aciertan la mayor parte de las veces, porque cuando tienes una intoxicación por dióxido de carbono, es decir, que te sube el CO2 y disminuye el oxígeno, entre paréntesis os diré que el que controla la sensación de asfixia no es la bajada de oxígeno, sino la subida de CO2. Pero bueno, la cuestión es que cuando aumenta el CO2, la sensación en general suele ser de confusión y no de hiperclaridad, como dicen aquellos que tienen una experiencia cercana a la muerte. Con lo cual, tampoco hay mucha manera de ponerse de acuerdo. Otros dicen que es por las drogas que se han administrado en la unidad de cuidados intensivos o por parte de los médicos, pero también hay estudios que descartan esto porque se ha visto que estadísticamente, por ejemplo, Sam Parnia, el famoso proyecto AWARE, afirma, y hay, bueno, Sam Parnia y algunos otros también, Bruce Grayson en Virginia, tienen varios estudios en los que observan como gente que tiene experiencia cercana a la muerte no se les había administrado prácticamente ni una aspirina o al menos ningún psicotropo que explicase esta experiencia cercana a la muerte. No están intoxicados. Este es Olof Blank en el Karolinska, reproduciendo, por ejemplo, experiencias extracorpóreas. Lo que tiene es una cámara estereoscópica, como podéis ver aquí, de 2 lentes, con unas gafas de realidad virtual también estereoscópicos, y lo que hace es tocar, entre comillas, el aire con un rotulador hacia la cámara, de manera que la persona que se encuentra aquí, lo que está viendo es este rotulador que se le acerca. Y a la vez le toca de verdad con un rotulador en el pecho. Bien, al cabo de un tiempo ya no hace falta tocar con el rotulador en el pecho. Con que tan solo acerque este rotulador hacia la cámara, esta persona experimenta que le están tocando el pecho. De alguna manera, su esquema corporal se ha desplazado fuera. Y esto es importante para explicar otro tipo de cuestiones que luego iremos viendo. Bueno, ahí estoy con Sam Parnia del proyecto AWARE. A pesar de todas las cervezas que le invité ese día y pagar el taxi además de vuelta al hotel, no hubo manera de sacarle prácticamente nada. Ahora hablaremos del proyecto AWARE. El proyecto AWARE, digo yo con las cervezas a ver si se ablandaba aquella noche, pero no hubo manera. Acaba de publicar una parte del famoso proyecto AWARE, que son unas pantallas que se han puesto en un hospital en las afueras de Nueva York, a unos 40 kilómetros, unas pantallas invertidas mirando hacia el techo, de manera que las personas que están aquí, por ejemplo, a nuestro nivel, no pudieran ver lo que sucede ahí arriba, porque, insisto, la pantalla de televisión no está mirando hacia abajo, sino hacia arriba, controlada por un ordenador y con doble ciego, es decir, nadie sabe lo que está siendo proyectado ahí arriba. Los ordenadores se inician automáticamente y el que está abajo no sabe lo que sucede. Ahora, las imágenes de arriba son imágenes simbólicas que tienen un contador de tiempo y todo está siendo grabado en vídeo. Con lo cual, si alguien tiene una experiencia extracorpórea y puede ver el símbolo que está arriba, saben exactamente en qué momento de la experiencia o del paro cardíaco ocurrió, evidentemente. Los resultados no son especialmente concluyentes porque, además, son fenómenos que a veces se presentan y a veces no. Y se necesita tal número de casos que, a pesar que el proyecto AWARE colaboraron varios hospitales, cerca de 18 hospitales, entre americanos e ingleses, la verdad que el artículo de Parnia fue un tanto decepcionante. Yo llevo detrás de él un tiempo, de hecho nos hemos encontrado varias veces, y la verdad que está siempre con una especie de hermetismo al respecto que personalmente no me convence nada, porque eso es bastante, desde mi punto de vista, bastante anticientífico. También hay anécdotas muy buenas, como por ejemplo Eben Alexander. Eben Alexander, el neurólogo, imagino que habréis visto últimamente en la prensa, fue portada a la revista Newsweek en octubre del 2013. Es un neurocirujano que tuvo una experiencia además muy llamativa, muy colorida, con encuentros con personas que él supuestamente no conocía y que luego descubrió que aquel ser, aquella chica que le cuidaba y le acompañaba y escoltaba durante su experiencia cercana a la muerte, era una hermana que había fallecido porque él es adoptado en otra familia. Una historia muy bonita, muy larga,
si sea verídica o no, estamos siempre en el terreno de la ciencia de la comprobación. Lo cierto es que él me enseñó un grabado de la hermana que supuestamente él no conocía y luego el dibujo coincidía exactamente con la foto de la hermana que posteriormente conoció. Aparentemente una prueba objetiva. Bueno, también creo que es interesante Stuart Hameroff. Stuart Hameroff es anestesista en la Universidad de Phoenix, Arizona. Ha escrito unos cuantos libros de manera conjunta con Sir Roger Penrose, que ha sido el mentor del famoso astrónomo Stephen Hawking. Y desarrolló la teoría de los microtúbulos, supuestamente. Bueno, supuestamente no. Estas estructuras están con toda seguridad en todas nuestras células y también, lógicamente, en las neuronas. Entonces, la teoría de Hameroff es que todo se va almacenando a través de un proceso cuántico en los microtúbulos. Sir Roger Penrose, que es uno de los mejores matemáticos de este siglo y del siglo pasado, también apoya esta teoría. De manera que parte, y ahí es donde nos empezamos quizá a meter en la farragosidad de la ciencia, parte de nuestra consciencia se encontraría en un nivel cuántico lejos de lo que hasta ahora la neurología ortodoxa nos ha podido explicar. Es gran interés, gran. Tenemos a Michael Persinger, desde mi punto de vista, bueno, ha tenido el premio al mejor profesor en Estados Unidos. Lo digo porque aquí me da la impresión que también hay algunos profesionales. La evolución, por ejemplo, de Persinger y de todo el equipo y de algunos del grupo TAR, entre los que me encuentro, es muy distinta a lo que sucede muchas veces en España. Me explico. Es psicólogo, sin embargo, luego estudió altas matemáticas, filosofía y un montón de cursos y un montón de estudios que aparentemente, y tan solo digo aparentemente, no tienen relación entre sí, pero luego veremos que sí tienen bastante relación a la hora de podernos aproximar a la realidad. Bueno, es el laboratorio, es un MaxTeam. A propósito, este aparato lo habéis visto esta semana seguramente en el famoso experimento que decían que habían transmitido el pensamiento de un cerebro a otro y que el otro había movido. Bueno, realmente no es por aguar el experimento que ha sido tan cacareado, entre paréntesis, se había hecho ya hace unos meses, no entiendo a veces la prensa porque repite cosas, pero tampoco es para tanto. Realmente lo único es transmitir una señal electroencefalográfica y accionar a través de la interfaz de este es un MaxTeam, como el que tenemos, una corriente en uno de los lóbulos temporales y, te digo, si alguna vez alguno ha tenido terapia electromagnética profunda, se utiliza para las depresiones, observará que la mano se le mueve y aprieta un botón o lo que tenga por delante. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Algunos de los experimentos que hacemos en la Laurentian tienen que ver con la telepatía o con la visión remota. Por ejemplo, este es uno de ellos, como podéis ver, bastante cercano, de un estadio. Y bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de la consciencia, o si no, esto no se acaba nunca. La consciencia, la verdad, es como para dar no una conferencia, sino 300, ¿no? Y aquí quizá está el quid de la cuestión. Lo digo y espero no decepcionar a ninguno. Todo el tema de las experiencias cercanas a la muerte, la verdad que lo estoy dejando atrás desde hace más de un año. Dejando atrás no quiere decir que es que no me interese, sino que realmente el meollo de la cuestión, desde mi punto de vista, es el de la consciencia. En otras palabras, si sabemos dónde está la consciencia, primero si sabemos qué es la consciencia, que tampoco está nada claro, pero si después de intentar saber qué es la consciencia podemos tener, o intuir al menos, dónde se encuentra, quizá podríamos explicar desde un punto de vista bastante más profesional y científico qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucede. Porque recordar una cuestión muy sencilla, estamos encerrados en un cerebro. Vosotros me estáis viendo, realmente no me estáis viendo, realmente estáis viendo mi imagen en vuestro cerebro. Tenemos solamente 5 sentidos. Observamos desde unas longitudes de onda realmente bajas a otras muy mediocres. Escuchar, los que tengáis buen oído, con mucha suerte de 20 a 20.000 hercios, pero por supuesto que hay millones de frecuencias más. El mundo no es como parece para nada, y vosotros recordad que no me estáis viendo tampoco, pero estoy aquí, os lo aseguro. Bueno, tampoco estoy muy seguro, pero parece que estoy aquí. La cuestión es, ¿qué es lo que tiene consciencia y qué es lo que no tiene consciencia? La gran pregunta, ¿no? Vamos a ver. Hemos podido observar que algunos animalillos tienen consciencia y algunos animalotes como los elefantes, los delfines. Una de las características comunes es el reconocimiento a sí mismo. Es decir,
Yo me veo y me reconozco, pero sé que el que está ahí no es otro, soy yo. Y esa capacidad reflexiva es lo que en ciencia se ha utilizado como denominador común a la hora de poder analizar qué es la consciencia. Como podéis ver, por ejemplo, este es un vídeo de un elefante, se le ha hecho una cruz en un lado de la cabecita, y el elefante, esto está filmado desde un espejo unidireccional, ¿vale? Entonces, de este lado está la cámara, y el elefante empieza a mirarse y dice, esa cruz yo no la tenía antes, yo no la tenía antes, y empieza a tocársela reflejado en el espejo, y se va dando cuenta, caray, ese que está ahí entonces soy yo. No hay muchos animales que tengan esa capacidad de tener una consciencia. Como podéis ver, se la va tocando y tocando, ahí se repite el vídeo. La consciencia, pues mamíferos, no todos realmente, y paradójicamente un tipo de aves, hasta ahora se ha comprobado que tienen consciencia, que son las urracas. Urracas que tienen una inteligencia, además, de sobremanera. Saben reconocerse a sí mismas en el espejo, y bueno, dentro de los mamíferos resulta curioso, e incluso de los primates, que los gorilas, por ejemplo, no son capaces de reconocerse en el espejo. Sin embargo, los orangutanes, los chimpancés y los bonobos, sí. Paradójicamente, las gallinas tienen capacidad de abstracción. Es decir, cuando os comáis una gallina, acordaros de esta tragedia. Pero, por ejemplo, le escondéis comidita detrás de un papel o de un cartón y la gallina da la vuelta. Eso parece una tontería. Pero para dar la vuelta tiene que imaginarse la comida al otro lado del cartón. No es una banalidad. Bueno, la cosa es que vamos detrás de la consciencia. Entonces, dentro de las líneas de investigación que tenemos en TAR, y esto tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte, no os despistéis, estamos detrás de la consciencia que supuestamente intentamos saber qué diablos es para ver si podemos enlazarlo con las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, el sonido, una de las cuestiones que más tarde se pierde, además, justamente suele ser la final, que se pierde cuando estamos en un momento dado muriendo. Y suele ser la primera que también tenemos dentro del vientre materno. Los hindúes le llaman el nada brahma. Nada brahma, el sonido. El mundo es sonido. No solamente el mundo es sonido, sino que también, por ejemplo, en las escrituras cristianas siempre se habla del verbo, de la palabra, del sonido. El sonido tiene que ver muchísimo con nuestra consciencia, mucho más de lo que nos podemos imaginar. De hecho, en la psicoacústica, por ejemplo, que es una de las variedades de estudios que llevamos a cabo, una de las líneas de investigación, que es la ciencia acerca de cómo se perciben los sonidos, por ejemplo, tenemos un acantilado inglés, en este caso en Duna-Noir, a lo mejor los que habéis visto Cuarto Milenio sabéis de qué va la historia. Ahí cortaron la cabeza a 300 y pico españoles, un sitio muy especial, hicimos un montón de experimentos, estoy justo en la punta del fuerte, más los mataron a sangre fría, es un episodio desconocido de la historia de España, es una pena, ¿no?, que estas historias se pierdan. Fueron a ayudar a los católicos en Irlanda, fueron rodeados y traicionados por el capitán italiano que les comandaba. Cambiaron la vida, los comandantes, a cambio de los 300 españoles, que fueron decapitados a sangre fría y los ingleses jugaron con sus cabezas. Se encontraba Sir Walter Raleigh entre ellos, a propósito, el famoso escritor y explorador, que luego Dios le castigó y le mataron, creo recordar, en el Amazonas. Pero bueno, la cuestión es que todavía se encuentran, a propósito, osamentas entre las dunas, cuando se mueve por el viento, etcétera, etcétera. También dentro de la psicoacústica podemos... Esto apenas se oye, ¿no? ¿Se le puede dar más volumen? Ahí. Sí, bueno, apenas se ha oído, pero vamos. No pasa nada porque tampoco hay muchas cosas de sonido. No, déjalo, no pasa nada. Lo que se oía ahora mismo era una grabación realizada en una cámara de gas en Dachau, en Alemania, al norte de Múnich. Con este estudio lo que intentábamos hacer es también ver la sensibilidad en un momento dado, lo que siente una persona, si el sonido puede transmitir algo. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, todo lo que son la arquitectura de los paisajes están realmente impregnadas de memorias sónicas. Y esto produce una alteración de nuestro sistema nervioso. Los sonidos no nos dejan impertérritos y explica además la subjetividad de la experiencia. Pero no solamente el tipo de sonido, sino también las frecuencias.
Muchos de vosotros conocéis los sonidos binaurales o formaciones pétreas, por ejemplo. Hay estudios muy bonitos, la verdad, muy bonitos, pero muy escasos. En Canadá hay algunos, en Inglaterra hay otros. Lo digo porque seguramente si aquí hay profesionales, a ver si se animan algunos a hacer aquí en España también. Y son lugares donde habitualmente pueblos primitivos realizaban ceremonias y son azotados por el viento y producen una serie de turbulencias con unos sonidos muy especiales donde aprovechaban para reunirse y de alguna manera tener esos EAC, que son estados alterados de conciencia. Por ejemplo, este es un túmulo en Ontario, en el que Don Hill, que es un conocido mío, y va a venir a España, de hecho, imagino que ahora en enero, hemos estado haciendo un estudio. La arqueoacústica es otra de las modalidades que estamos investigando. Hay muy pocos grupos, que sepamos, hay 3 nada más en todo el mundo, uno es el nuestro. Estudiamos los sonidos, el por qué suenan de esta manera en los templos, las iglesias, las mezquitas, etcétera, etcétera. Y no es ninguna casualidad. Ahora lo veréis. Bueno, algunos quizá hayáis visto en la televisión este programa sobre las cuevas de Puente Viesgo en el Castillo, ¿no? Estuvimos allí investigando unas cuevas donde en su día había chamanes. Descubrimos algo muy interesante, que de hecho se llevaron una sorpresa el director de todas las cuevas del norte de España. La montaña responde o tiene unas reglas que son afines a las reglas áureas, que como bien sabéis son el denominador común en muchas cosas bellas de la naturaleza, ¿no? Se interpreta con 1,6180, etcétera, etcétera. Es decir, tiene unas proporciones muy especiales. Entonces, claro, llama la atención también. Empiezas a conocer cosas nuestras muy íntimas de nuestro cerebro. ¿Por qué eligieron esa montaña y no la de aquí al lado? Porque evidentemente hace 50.000 años alguien iba caminando igual que nosotros íbamos por la carretera, cuando yo mismo tomé esa foto, y dijo, ¡jope! ¡Qué montaña! A propósito, las proporciones son iguales que la de las pirámides, iguales que muchas fotografías, igual que lo del, por ejemplo, esto es un caracol, un nautilus quizá. Hicimos una pequeña expedición, bastante dificultuosa. Y digo dificultuosa, no es por halagar nosotros en cuanto a nosotros, sino lo que realmente nos llamó la atención es que si nosotros íbamos con todo ese equipo y era muy difícil, hace 50.000 años nos mirábamos unos a otros diciendo cómo podían descender por aquí. De hecho, encontramos 2 esqueletos de la época visigoda, tomamos fotografías para hacer un estudio forense, que seguramente se fracturaron algún hueso, de hecho había algunos signos de fractura que hay que estudiar en mayor profundidad y no pudieron salir nunca más de esas cuevas. Daros cuenta que se metían, imaginaros, con un candil alumbrado por grasa, prácticamente 1 kilómetro y pico en la oscuridad más absoluta, con riscos, estalactitas, estalagmitas, etcétera, etcétera. Bueno, quiero introducir otro concepto, que es el de la resonancia. Estamos hablando de energías. Es decir, la resonancia es una energía que en un momento dado el propio sonido nos altera nuestra neurología. Vimos un montón de dibujos hechas con los dedos, óxido de hierro, muchas personas creen que es sangre, pero no, es un pigmento que se encuentra en la naturaleza. Bueno, la verdad que la hemoglobina tiene óxido de hierro, o sea que tampoco es especialmente distinto. Manos en un momento determinado. Lo llamativo del caso que eran en sitios tremendamente profundos que requerían una inversión física pues notable, ¿no? Nos dimos cuenta de la sensibilidad de aquellas personas que tenían, por ejemplo, completaban un dibujo con imperfecciones propias de la piedra. Esta es una hendidura, la aprovechaban para hacer un ojo, o otra hendidura en el morro, entonces solamente hacían un par de líneas y tenían, por ejemplo, como en este caso, un ciervo. Si le dabas una luz frontal, solamente veías 2 líneas y no veías el dibujo. Es decir, dabas vueltas y decías, menudo cerebro tenían nuestros ancestros a la hora de hacer este tipo de cuestiones. Otros dibujos de tipo simbólico. Una cosa tremendamente interesante, una especie de protoescritura, que nos llamó mucho la atención, porque para tener 50.000 años realmente intentaron aparentemente decir algo, ¿no? Estuvimos en un lugar que había sido tallado, donde habían quedado restos supuestamente del chamán, en el que una estalagmita había sido
tallada, esta parte está tallada por la mano humana, y si que podéis ver en cuanto la alumbráis lateralmente, parece una especie, ¿no?, de bestia o de deidad o de algo en particular. Ahí lo vemos en movimiento, si lo podéis ver en esta zona de aquí, y cuando mueves la luz, pues tú puedes ver evidentemente que se va como moviendo, como que cobra realmente vida. También tenemos, por ejemplo, fue Neonimus con nosotros, a hacer de chamán, reproduce sonidos muy antiguos. No se oye. Bueno, sí. Os lo podéis imaginar de todos modos como debe sonar, ¿no? Crea unos sonidos, ahí lo interesante, unos sonidos de baja frecuencia. Nos dedicamos a estudiar lo que era la cueva en sí. Pusimos unos sistemas de sonido a un lado. Esta no es la fotografía de la cueva, esta es una fotografía simplemente simbólica para que sepáis cómo lo hicimos. Unos altavoces a un lado y fuimos reproduciendo una serie de frecuencias, mientras que al otro lado, con un micrófono omnidireccional muy especial, fuimos observando qué frecuencias eran las que mejor rebotaban dentro de la cueva. ¿Y para qué? Pues para descubrir lo siguiente. Bueno, esto sí se escucha más. Esto hicimos un barrido desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Estuvimos varias horas realmente. Aquí podéis ver el micrófono omnidireccional. Esto es un aparato detector de infrasonidos, es decir, frecuencias menores de 20 Hz, es decir, inaudibles para el oído humano. Y observamos que las frecuencias tenían un pico de mejor audición, es decir, las que mejor rebotaban eran, paradójicamente, las de 110 Hz. Y 110 Hz nos llamó muchísimo la atención, porque esos 110 Hz indican una serie de cuestiones. En primer lugar, producen, y solamente las de 110, no las de 108, ni las de 112, etc., sino solo las de 110, producen unos cambios de patrón de actividad entre ambos hemisferios, ¿no? Particularmente hay un desplazamiento del hemisferio izquierdo al lado derecho. Eso aumenta en un momento dado una serie de estados de ánimo, empatía, comportamiento social, al igual que ocurre con las voces masculinas graves, los instrumentos de los chamanes, las vibraciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí un Diga-Doo-Doo, que es australiano. Apenas se escucha. Una pena, ¿eh? Tiene mucha marchilla esto. No sé dónde está. Es una pena porque el tema acústico en esto... ¿Está conectado este? Sí. Bueno, os lo podéis imaginar en cualquier caso. A ver. Espérate. No sé, me parece que ya no va a sonar otra vez. ¿El altavoz? ¿Dónde está el altavoz de esto? Que se lo tienen un altavoz pequeño. Bueno. Es una pena, porque, por ejemplo, aquí tenemos a Don Hill. ¿No lo pilla eso? Sí. Ah, espera un momento, que esto va a estar en el micro. Ah, si lo has puesto en el micro, entonces Sí. tenemos un problema. Efectivamente. Vale. Esto tiene marchilla. Son frecuencias. Sí, ni tanto ni tan calvo. Son frecuencias propias de los chamanes, que son muy bajas. Tenemos a Don Hill. Vaya. A ver. Dos tipos de sonidos que los chamanes en todo el mundo suelen utilizar. Los dos andan prácticamente sobre los 150, 110 Hz prácticamente. Por ejemplo, en Tíbet, en África, es idénticamente esto, y en Canadá. Esto es típico australiano también y de chamanes brasileños. Lo que es llamativo
Esto es en la Laurentian University donde trabajo. Es el tipo que más sabe, desde mi punto de vista, sobre sonidos y neurología en el mundo. Lo llamativo es que prácticamente vayas donde vayas al continente, siguen reproduciéndose este tipo de frecuencias. Aumentan la creatividad, como he dicho, y tienen un impacto sobre los pensamientos. Estos 110 hercios desplazan las partículas, y ahí una cosa interesante, 49,63 centímetros. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues tiene que ver. Los 49, bueno, esto es justamente la semana pasada nos han aceptado esta publicación científica que tiene que ver con las cuevas prehistóricas y los sonidos, como podéis ver de autor principal, y Joy Caswell, Lucas Tesaro, etcétera, etcétera. Tiene que ver, ¿por qué? Los 49,63 centímetros. Porque hemos hecho un cálculo aproximadamente respecto al cráneo de un Homo sapiens, la capacidad, la desviación media, lo digo para los de ciencias, hemos calculado el radio, la capacidad, y resulta que el perímetro que tiene de media casi todos nuestros cráneos es de aproximadamente, bueno, el arcaico tenía unos 49 centímetros, pero el moderno tiene un poquito menos, aunque os parezca mentira. Tiene el grosor del cráneo es más delgado, pero realmente esos 43 y pico centímetros, lo que hace la onda de 110 hercios es rodear a nuestro cerebro como si fuese esta pelotita flotando en el mar. Es decir, de alguna manera es la única frecuencia que nos produce un impacto neurológico tremendamente importante. Bueno, esta es la manera como se calcula, que no hace falta que, si alguno de ciencias después si quiere saberlo, que me lo pregunte. Estimula los corpúsculos de Pacini, que son esas cosas, corpúsculos que tenemos en la piel, que cuando se elevan las vibraciones notamos como cuando estamos cerca de un altavoz en una discoteca, o fuera incluso de una discoteca, y retumba, nuestra piel llega a sentirlo. De hecho, hacer el experimento cuando vayáis a algún sitio en el que creáis que puede haber un interés de tipo arqueoacústico, ir sin zapatos a ser posible, descalzos, y vais a notar las vibraciones muchas veces en el suelo del viento, que en un momento dado puede chocar contra las piedras y las emite y las transmite hasta nuestros propios pies. Y os estaréis perdiendo una experiencia si vais con un calzado que pueda amortiguarlo. También aumenta todo lo que son el intercambio de iones de calcio, es decir, a nivel nervioso. Una cosa importante, disminuye la serotonina y aumenta la dopamina, que es la del placer. Y también actúa sobre el C3, que bueno, es una área de memoria en el cerebro. Es decir, no deja nada incólume en nuestro cerebro. El hipocampo. También aumentan las experiencias extracorpóreas, las alucinaciones, la hiperreligiosidad, porque estimula el sistema mesolímbico. Y una cosa curiosa, aumenta también las alucinaciones que tienen que ver con los movimientos oculares de tipo superior. Muchas veces hay una serie de movimientos automáticos y esto lo que hace es aumentarlas de tipo superior. Puede parecer una tontería, pero podría explicar el por qué muchas personas de hiperreligiosas casi siempre tienen sus visiones en la parte superior de su visión y por qué siempre, en un momento dado, o la mayor parte de las veces, están mirando al cielo, porque es la única zona en la que se producen esas visiones. No quiero llamarlas tampoco alucinaciones porque habría que discutir mucho sobre ello, pero por lo menos estimula ese tipo de visión en la mitad superior de nuestra visión. Tenemos a Ellen White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, que os diré como curiosidad, cuando tenía unos 10 o 12 años, sufrió una pedrada y una vez que despertó, tuvo una lesión en el lóbulo temporal y fundó los Adventistas del Séptimo Día. Esta es la iglesia de Santa María en Lisboa, fue quemada en este siglo, el siglo XX, perdón, y bueno, fue protagonista de un episodio bastante truculento de que murieron 3.000 o 4.000 judíos en 1500 y pico. Entre paréntesis, es una anécdota, pero un domingo, durante la misa, entró un rayo de luz por una de estas ventanas, iluminó al Cristo y todo el mundo empezó a decir milagro, milagro, milagro. Pero un judío converso dijo que va, si es un rayito de luz. Y le preguntaron, ¿y tú quién eres? Fulanito tal, ¡ah, judío! Y se armó la de Dios. Solo en 48 horas murieron más de, por esa tontería, entre paréntesis, murieron más de 5.000 personas. Hay un monumento, si alguna vez por Lisboa, que está cerca de la Avenida de la Liberdade, veréis al acercaros a la iglesia que hay un monumento con la cruz, con la estrella de David, etc., ¿no? Bueno, la cuestión es, por ejemplo, en esta iglesia, que lo estuve midiendo, hay 110 hercios prácticamente,
en todas las filas iniciales. Si alguna vez os molestáis y descargáis alguna aplicación en vuestro móvil, podréis ver que en la mayor parte de las iglesias, sobre todo en la zona frontal del púlpito para atrás, existe una preponderancia de este tipo de frecuencias. Bueno, no me voy a meter con los... Ese es el casco de Dios o casco de Koren, con los campos rotatorios magnéticos complejos, estimulan el lóbulo temporal. Lo que hacen, para que os hagáis una idea, porque quedan pocos minutos, son unos campos rotatorios a ambos lados de la cabeza. Primero, en un hemisferio, habitualmente suele ser el izquierdo, y cuando el izquierdo ya está en su punto, cambia o lo cambiamos rápidamente al lado derecho, y hay una verdadera intrusión, parecida a los 110 hercios, tiene que ver con la consciencia otra vez, en el lado derecho, de manera que la persona, en un momento determinado, comienza a tener sensación de presencias, sensación de perder el cuerpo, sensación de elevación, sensación de salirse, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir rapidito. Esto es lo que acabo de explicar prácticamente. Sensación de presencias, la intrusión de ego alien. Es muy curioso porque es más elevado en meditadores la sensación cuando se les pone el casco, mujeres y zurdos meditadores, porque tienen más desarrollado en un momento dado el lado derecho, el hemisferio derecho. Por lo tanto, llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, ¿no? Tenemos otra línea de experimentos en los cuales, por ejemplo, hacemos experimentos de tipo neurológico. Como podéis ver, este es un electroencefalograma, ¿no? Pero quizá lo llamativo del electroencefalograma es lo que vais a ver ahora mismo. Es decir, como podéis ver, aparentemente hay una actividad eléctrica, no está plano para nada, tiene un montón de señales que van transcurriendo a lo largo del mismo, y sin embargo, cuando vemos a qué está conectado el electroencefalograma, pues podréis ver que os lleváis un susto, porque es un cerebro de un muerto. Es decir, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿A qué conclusión está? No es que esté el cerebro emitiendo señales. Lo que está claro es que el cerebro está actuando como una antena de señales de nuestro entorno. Pero eso que le está pasando al cerebro muerto nos está pasando a nosotros ahora mismo. Es decir, ¿hasta qué punto somos influenciables por esas señales y por ese cerebro que actúa como antena? Este es uno de los experimentos que hemos hecho en la Laurentian este verano. Este es Dick Burke, y no sé si se llega a ver, pero tiene un solo tatuaje, que es una neurona, en todo el antebrazo. Estamos sacando el cerebro, poniéndolo en un cráneo de plástico para imitar de alguna manera qué es lo que hay. Bueno, vamos a seguir porque si no se nos acaba el tiempo. Mira, ahí se ve la neurona. Entre paréntesis, una tontería, pero bueno. Es una de las líneas de investigación. ¿Hasta qué punto todo nuestro entorno altera nuestra conciencia, nuestro pensamiento, etcétera? También hemos desarrollado una especie de plastilina con capacidad electromagnética muy parecida al cerebro, con el que hacemos experimentos, es decir, funciona realmente igual, electromagnéticamente hablando, que el cerebro, con lo cual se puede modelar, se puede meter dentro de un cráneo y se puede jugar con ella y hacerle electroencefalogramas, aunque parezca mentira. Bueno, esto me lo voy a saltar, son las teorías de toda la vida de las energías, ¿no? Las energías, esas energías que todos estamos vueltos locos, el famoso orgón de Wilhelm Reich, uno de los más interesantes, el Reiki, ¿no? Muchos de aquí practicaréis Reiki seguramente. Y bueno, ¿realmente creemos que nuestros pensamientos pueden afectar la realidad? Quizá conocéis alguno del ticoscopio. El ticoscopio fue un experimento realizado hace relativamente pocos años, es una especie de robot. Es un autómata pequeñito con una luz en la parte superior. Hasta ahí no tiene nada de espectacular. Lo interesante es que se utilizó con unos pollitos. Pollitos que nunca habían visto la luz. Y entonces el pollito que estaba en esta jaulita y en este papel se soltaba el ticoscopio, que os acordáis de esos robots, a lo mejor cuando éramos niños a pilas que iban chocando contra todos lados y dando vueltas, ¿no? Bueno, la gracia es, o el experimento era, el cerebro del pollito en cuestión puede atraer a la máquina. Los resultados fueron espectaculares. Aquí podéis ver sin pollito y con pollito, señores. Esta es la jaula donde está el pollito.
aquí sin y aquí con. Un experimento de psicoquinesis. Es decir, el pollito que no veía la luz, cada vez que veía el pequeño robot con la luz, le miraba y de alguna manera lo atraía constantemente hacia la jaula. Es uno de los experimentos más bonitos de psicoquinesis, por René Poch. Nosotros lo que hacemos, somos quizá ya a estas alturas, años después, más sofisticados, aunque también esto lo estamos cambiando. Justamente ayer hemos comenzado un estudio en Madrid sobre las alteraciones del Celeron. El Celeron, los que me conozcáis ya sabéis de qué va, pero genera números aleatorios, ceros y unos al azar a millares, a millones, etc. Y evidentemente, como os podéis imaginar, una máquina que tira monedas al aire, por así decirlo, ceros y unos, pues si hace 1 millón de tiradas, más o menos medio millón tendrá que ser un 0 y medio millón 1. Si hay cualquier influencia electromagnética alrededor, pues evidentemente, después de un montón de millones, observamos que hay una tendencia hacia un lado. Esto es como lo del pollito, en definitiva. Es decir, empieza a moverse en los números, hay una influencia sobre el aparato. Se conecta a un puerto USB, tenemos ahora otro, este es con 2 transistores PNP para los que les guste la electrónica, y tenemos uno nuevo de tipo fotónico cuántico. Se utilizan sobre todo para encriptaciones de tipo militar, científico, etcétera, para comunicaciones, ¿no? Esto lo que hacen estos aparatos es encriptar, es decir, para que nadie pueda verlo cuando se transmiten las señales a través de Internet, pero nosotros le hemos dado otra utilidad y es ver estas derivaciones que pueden presentar bajo ciertas circunstancias. Funciona, es un efecto túnel, es un electrón que salta su barrera de potencial. En definitiva, en pocas palabras, es que sucede algo fuera de las leyes físicas habituales y sí dentro de las leyes físicas cuánticas. La cuestión es que cuando hay una consciencia que lo observa o que se encuentra en derredor, este aparato empieza a sufrir perturbaciones. Ahí estoy con Joy Caswell, es uno de los más entendidos del grupo TAR también. Y esto es, por ejemplo, una gráfica típica de un Celeron. Esto, si son ceros y unos, evidentemente tiene que ir por aquí. Esto es la media, ¿no? Esto es como si fuese cara y cruz, cara y cruz. Pues va pum, 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 millones y millones de veces. Esto es una campana de Gauss. La probabilidad que salga por aquí encima es realmente mínima. Esto es P mayor de 0,05 y P menor de 0,05. Es decir, las posibilidades de que por encima o abajo realmente son muy escasas, a lo mejor una entre 20 en cada una de las tiradas, etcétera, etcétera, dependiendo de la magnitud que tenga. Y lo que hemos descubierto, bueno, esto es el efecto túnel de los electrones, vamos a ir rapidito. Esto es una de las publicaciones que hemos hecho hace poco, realmente en abril del 2014, perdón. Esto es otro de los experimentos en la Laurentian, ahí está uno de mis compañeros, Joy Caswell. Estos son unas bobinas enormes, como podéis ver están con cables, y ahí tenemos un Celeron, y esto está en una caja de Faraday enorme, caja de Faraday para aislar electromagnéticamente del entorno, y observamos que una persona con su consciencia es capaz de alterar estas secuencias numéricas. Lo hemos utilizado en el Escorial, por ejemplo, donde supuestamente hay apariciones, pero realmente no lo hemos hecho por las apariciones, sino por esos estados de consciencia alterados que sufren las personas, o que viven las personas, que en un momento dado dicen ver a la Virgen y entran en estados en un momento dado realmente alterados, ¿no? Entonces observamos, por ejemplo, fijaros la línea media donde está, y mirar, esto es un transcurso de aproximadamente 1 hora, como podéis ver, y 17 minutos. Esto fue el 2013, lo hicimos. Mientras efectuaban la misa, celebraban misa, al llevar a la Virgen hacia un famoso árbol donde supuestamente apareció, y finalmente durante el rezo del rosario. Es decir, se daban unas situaciones emocionales, unas situaciones con estado alterado de conciencia que alteraban. Yo me iba paseando con el Celeron silbando entre la multitud y me quedaba quietecito, pero bueno, se conocían casi todos ellos. Este es un aterrizaje durante un temporal en el que, vulnerando todo tipo de norma aeronáutica, encendí el Celeron. Podéis ver el aterrizaje, cómo sale P menor de 0,05, un funeral. Esto es durante muchas horas, 19 horas y pico. Echar unas cenizas al mar durante la noche anterior,
acercándose al lugar donde se iban a vertir las cenizas, a aventar, y finalmente el momento en que se aventan, la reacción emocional de las personas en derredor. En un convento, no voy a decir dónde el convento, porque nos costó bastante el permiso, pusimos el Celeron en la sala, por supuesto con el permiso de las monjitas, ¿eh? No es que sería capaz de dejarlo sin su permiso, pero esta vez lo pedí. A veces, la ciencia, hay que llevarse todo por delante a veces. Le pedimos permiso, imaginaos lo que nos costó en un convento de monjitas de clausura que nos dieran el permiso, o sea, tela marinera, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos nuestros trucos y nuestras cosas. Lo dejamos ahí, como podéis ver, ocurrió una cosa graciosa, que al ir a programar el ordenador me puse de rodillas, miré alrededor y todas las monjitas estaban de rodillas también. Bueno, voy a ir terminando. Los resultados, que fueron publicados en una revista, en el Journal of Consciousness, en el 2014, por el grupo TAR, fueron espectaculares. Como podéis ver, unas desviaciones durante los momentos que se encontraban brutales. Sin embargo, descubrimos una cosa tremendamente interesante, que tanto Caswell como yo mismo, modestamente, que les estoy hablando, le hemos puesto el nombre del efecto Caswell-Gaona. Y es realmente algo impresionante. Observamos que los días en que había habido mucha actividad durante el día, cesaba al irse las monjas, pero luego de repente a las 3, 4 de la mañana, cuando no había nadie, y las monjas son tremendamente regulares en sus horarios, de repente se disparaba el Celeron. Es decir, había unas alteraciones electromagnéticas tremendas. Y ahora os explicaré nuestra teoría. Como podéis ver, cuando no había actividad, en algunos momentos se disparaba. Y muchas veces después de que habían rezado. Voy a ir rapidito porque me han dicho que tengo que ir acabando. Como podéis ver, está lleno de cosas. Entonces se nos ocurrió otra diablura científica. Si esto pasa con las monjitas, ¿qué sucede en un matadero? No lo vais a ver morir a ninguno. Se están metiendo, ahí está, encima pusimos el aparato. Voy a cesar porque tiene mucho ruido. Esto es una fotografía de lo que acabáis de ver. Este es el lugar donde se llevan a los cerdos, es uno de los mayores mataderos que hay en Europa, está en España. Tengo el compromiso de no decir dónde, porque también costó bastante que nos lo dieran el susodicho permiso. Esto es una cámara con CO2, donde los cerdos van entrando en una especie de revólver, de tambor de revólver, van bajando, entrando de dos en dos, se aturden en la parte inferior y cuando han desmayado, que no están muertos, salen por una especie de tobogán a otro lugar donde los sacrifican. Entonces pusimos el Random Event Generator, el generador de números, en la parte superior. 2 semanas. Calculamos la energía que cada cerdo libera. Son 2,77 por 10 elevado a la menos 21 julios. Es una energía que ni siquiera puede alumbrar un LED. Pero estamos hablando de 280 o 300 cerdos a la hora. Entonces, la energía que se libera, y ahora estamos hablando en términos científicos, pero lo bonito es que en este instante, aunque no os estéis dando cuenta, lo espiritual y lo científico se están dando a la mano. Cuando vosotros muchas veces, y sé que muchos de los que estáis aquí, habláis de energías, quizá no estéis tan desencaminados a la hora de utilizar el término, porque sí que hay energías que impregnan todo el espacio electromagnético circundante. De hecho, lo hemos calculado. Esto es uno de los artículos que publicamos en junio y observamos también una serie de cuestiones tremendamente interesantes. Ya para acabar, había días en que mataban más cerdos y una vez más, fijaros, los que seáis de ciencias, lo significativo que es esto, es P menor de 0,0004. Es decir, la posibilidad de que eso ocurriese al azar es prácticamente ínfima, como si te tocase prácticamente la lotería, ¿no? Unas desviaciones brutales. Observamos lo mismo que en el convento. Sí, acabo. Está acabando de verdad, ¿eh? Ahora sí. Es que no se van a quedar en el aire. Que cuando no se estaban matando cerdos, pero se habían matado muchos cerdos ese día, por la noche había otra descarga electromagnética. Y paradójicamente no ocurría los domingos ni los lunes. Exacto, la impregnación, decís. Efectivamente, la impregnación. ¿Y por qué no ocurría los domingos ni los lunes? Porque evidentemente el último día que se sacrificaban cerdos era los viernes por la tarde. Ocurría la madrugada del viernes al sábado, pero ya no ocurría ni el domingo ni la madrugada del domingo al lunes.
Sí, ya está, se acabó. Sí, por supuesto. Bueno, y esta es la última diapo. El proyecto que tenemos actualmente entre manos, estamos con una beca, lo haremos en el 2015, es enlazar dos cerebros entre Ontario, Canadá y Madrid, España, de manera cuántica, con una serie de bobinas, etcétera, etcétera, que ya os contaremos. Y se acabó. Gracias.